La tecnología está avanzando a pasos gigantes y una de las cosas que nos hemos encontrado que es que podemos ya un poco prescindir de los tradicionales programas tal cual usábamos para retoque de imágenes, diseño digital. Hoy tenemos una gran variedad en la red. Claro que todo depende de la velocidad con la que dispongas de tu internet. Vamos a usar, aquí te lo voy a poner, photopea.com, ahí está, .com, lo pongo para que nos salga. Fíjate, vamos a usar ese programa, es totalmente similar a Photoshop, tiene algunas desventajas y ventajas, pero vamos a rápidamente a mostrarte cómo lo vamos a hacer. La imagen que tengo aquí seleccionada, si no me acuerdo, mal no me acuerdo, está con rojo, es esa. Intenté usar el RAW y no me lo acepta, en todo caso me lo acepta el JPG. Muy bien, ahí tengo la imagen. Una desventaja es que aquí al lado sí o sí tengo que aguantar la publicidad. Digo aguantar porque justo en este momento estamos en campaña política. Muy bien, lo primero que voy a hacer acá es que te fijes en la imagen. Acá hay fíjate aquí, hay un mosquito. Había bastante ese día que tomamos la foto. Y vamos a mejorar un poco esta imagen. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es duplicar esto. Fíjate, con el comando Control J, igual que en Photoshop lo hago, Control Z. Vamos a arrastrar esto acá. Y igual accedemos a una capa. Aquí le vamos a poner, fíjate, de momento no tengo cómo ponerle otro nombre. Ahí, veamos, vamos a seguir entonces. Para esta capa lo que vamos a hacer es, en los filtros, vamos a usar un filtro que usamos bastante también en Photoshop y es paso alto. Le voy a dar un valor como el que usaba casi siempre en Photoshop, que estaba bordeando los 4, ahí un poquito más que se note, no demasiado, 4. Como verás, la respuesta de los controles no es muy rápida, no es como estar en el mismo programa Photoshop. No te olvides que estamos en línea. Ahí se me ha ido un poquito, no sé si es la hora también. Hoy día es un feriado, 4.6 más o menos sí era lo que yo quería. Aquí le vamos a poner 5. Está muy difícil manejar este control. Ahí está, con 5 es suficiente. Ok. Fíjate lo siguiente, aquí en la capa le vamos a cambiar esta capa que le hemos dado y vamos a ponerle sobreponer, overlay. Voy a acercar un poco aquí para que veas la diferencia. Ahí estaba, ahí está ahora, ahí estaba, ahí está ahora. Eso es suficiente. De los comandos que me responden, control 0 es uno de ellos. También apretando la V puedo acceder a esta herramienta. Y acá puedo acceder al zoom con la Z. Pero básicamente también lo que me impide un poco es el manejo de los comandos. Pero vamos, sigamos avanzando. Ya tengo el enfoque suficiente. Ahora fíjate con qué lo voy a intentar solucionar. Vamos a venirnos aquí a una nueva capa y lo voy a hacer con exposición. Y entonces, fíjate, vamos a la exposición, control Z, ahí está. A la exposición le voy a dar un poco, ahí. Tengo quizá una desventaja de que info está al lado y
es un poco difícil mover acá. Voy a darle un poco de exposición, como te decía, pero a la corrección de gama le voy a reducir un poquito acá, para que la intensidad de los colores se mantenga. Vamos a darle un poco más aquí también. A ver, ahí, ahí, ahí. Fíjate, ahí estábamos antes, hoy día estamos ahí. Si aprieto Alt y le doy un clic acá, igual que Photoshop, podemos acceder. Y ahora quiero mostrarte, porque básicamente no es mucho lo que vamos a hacerle. Ahora lo que quiero mostrarte es lo siguiente. Vamos a usar, como lo que tú necesitas es conocer qué es lo que hay disponible en este programa, y yo también, porque tradicionalmente he estado usando Photoshop, pero como te digo, ya es momento de actualizarse. Hay muchas cosas que están apareciendo en la red, en el internet, que te están ofreciendo soluciones fantásticas. Lo otro que vamos a hacer es Color Lookup, y voy a usar un filtro que ya probé. Aquí está, fíjate, así se accede. Y el filtro que usé empieza con P, y es el filtro Pita. Tiene el nombre parecido a una fruta que tenemos acá en Bolivia, la pitahaya. Pitaya 15 cube, fíjate lo que hace. Fíjate cómo está tardando acá en procesar un poco ese filtro. Ya no te olvides que estamos en red. Y mira lo que hace el filtro ese. Hace algo muy bonito. Me le da colores más vibrantes, más negro. Me mete mucho negro a la imagen, que es lo que hace que tenga brillo, y me oscurece esas partes de atrás. Y entonces lo que vamos a hacer acá es que le vamos a reducir esto fíjate, en 0. Le vamos a reducir ahí para que nos dé ese color. Puedes probar con otra intensidad, algo más. Le voy a presionar Alt, fíjate cómo estaba, un poquito descolorido. Alt con Alt de nuevo, fíjate los colores que he agarrado. Además el fondo me lo he oscurecido un poco más. Fíjate de vivo que están los colores. Y eso es todo el retoque. En realidad es similar a Photoshop. Tiene estos filtros que son diferentes, estos LUTs que son diferentes. Son unos preparados en realidad. Y bueno, aquí está parte de exactamente las mismas herramientas. Tiene algunas cosas que debería tener Photoshop, por ejemplo, esto de aquí, esta indicación para qué sirve, pero no lo tiene, y este lo tiene. Como verás, hay bastantes mejoras. ¿Qué puedo hacer para sacarlo? Si no es decir, yo puedo en este momento guardarlo como PSD, que es lo que voy a hacer. Fíjate, él directamente baja, estoy en el Safari, me baja, y para poder mostrártelo y subirlos a la red, directamente lo voy a bajar en PNG. Entonces ahora voy a bajarlo como PNG. De todas maneras, como un apéndice de esta grabación, una vez he terminado, quiero comentarte que vamos a ocultar aquí que el PNG que me ha bajado está con, fíjate, con 0 bytes de información, y el PSD está con, hoy que lo hice, está con 71 megas y este es 0. Ya es la segunda vez que no me baja el programa los PNG. Directamente no me los está bajando. La primera vez lo hice, y por eso fue el cambio, lo hice en Chrome. Esta vez cambié a Safari a ver si había alguna diferencia. Vamos a intentar bajar de nuevo esta vez. A ver, ahí está, baja. Vamos a minimizar esto. Y fecha de modificación, ahí le vamos a poner. No me baja por ningún motivo, ¿sí? No me lo baja. Vamos a ver en SVG. Ahí va. Aquí está en SVG. También estamos con 0 bytes. Ninguno de los dos me baja. En realidad, estas tres opciones de exportación, estas dos no me está funcionando aquí. Ni con el Chrome, ni con el Safari.
podemos exportar como, veámoslo otra vez acá, desde adentro, como PNG. Y fíjate el tamaño, todo, la calidad. Perfecto. Vamos a decirle que guarde. Seguramente esta vez lo hace. Aquí está el PNG que necesitaba. Y de muy buena calidad, les cuento, el PNG sacado. Entonces, por alguna razón estas opciones de aquí no funcionan. Y sin embargo, si quieres exportar directamente, te vienes al archivo y exportar como, y aquí tienes, fíjate la cantidad. La verdad que no está mal el programa y una de las ventajas es que puedes usarlo gratuitamente. Y la velocidad de tu internet, bueno, tienes que tener bastante velocidad, me imagino, para poder manejarte bien aquí. Pero si salvado eso, no hay necesidad de estar comprando programas para hacer lo que ya nos gusta. Que toque de más. Chao, chao amigos.